Muy buenas tardes, estimados alumnos del sexto grado de primaria. Quien les habla es el profesor Gilbert. Conmigo van a llevar el curso de lenguaje. Y vamos entonces hoy a iniciar nuestra clase de hoy día. Vamos a hablar de un tema muy importante también. Ya me imagino que han visto anteriormente lo que es la comunicación, las clases de comunicación, ¿no? Los tipos de comunicación. Hoy vamos a llevar un tema muy importante también que lleva como nombre lenguaje, características y funciones, ¿no? El lenguaje tiene características y también tiene funciones. Y estas mismas funciones tienen, ¿cómo les puedo decir? A ver, tiene que ver mucho con los elementos de la comunicación. Entonces vamos hoy a ir conociendo un poquito más acerca del lenguaje, las características que éste posee y las funciones, obviamente, del lenguaje, ¿no? Vamos a iniciar esta clase entonces y vamos a comenzar hablando del lenguaje. ¿Qué será el lenguaje? Dice que es la facultad propia de las personas que les permite comunicarse con sus semejantes por medio de palabras u otros códigos. Por ejemplo, el hombre es el único ser humano sobre la Tierra que tiene la capacidad de comunicarse, ¿correcto? Los animales, las plantas, pueden comunicarse también, pero a través de una manera no lingüística o no verbal, ¿correcto? A través de señas, a través de otro tipo de medios, ¿correcto? Entonces el ser humano solamente es el único que tiene esta facultad de poder comunicarse a través del habla o de manera oral, ¿correcto? Pues es la facultad propia del ser humano, ¿sí? Ahora, nos dice también que el lenguaje tiene características, tiene tres. Hay otras características que son muy importantes también, pero vamos a ver solamente tres. Dice, ahora conoceremos cuáles son las características del lenguaje. ¿Es universal? Sí. ¿Por qué? Porque todas las personas en el mundo lo utilizan. Todos en el mundo, a nivel mundial, todos utilizamos el lenguaje, ¿correcto? Para poder comunicarnos, ¿no? En China, en Estados Unidos, en Perú, en el lugar o el país donde estemos, todos utilizan el lenguaje, ¿correcto? Ahora, se dice que es racional. ¿Por qué también es racional? Se utiliza la inteligencia y la razón para expresarlo. Es decir, uno tiene que usar la inteligencia, ¿no? Y la razón para poder expresar lo que siente. Por ejemplo, las emociones, ¿no? Uno ante un estímulo tiene una reacción, lo que llamamos causa-efecto, ¿correcto? Entonces, es por eso que es bueno, por eso ¿no? Siempre la inteligencia y razonar también antes de poder expresar algún sentimiento, alguna palabra, ¿sí? Bueno, vamos también entonces con el siguiente, que nos dice que tiene que ver con lo que es innato. ¿Por qué lo llamamos innato? Innato, a ver, decimos que es innato porque toda persona nace con la facultad para utilizar el lenguaje. Toda persona, desde un niño pequeño, desde un bebé, todo ser humano, nosotros también hemos nacido con esta facultad para utilizar el lenguaje, ¿correcto? Lenguaje de señas, lenguajes verbales. Los niños, por ejemplo, cuando son pequeños, usan el lenguaje de señas, no pueden hablar, pues usan el lenguaje de señas. Entonces, es una manera de comunicarse también, ¿correcto? Entonces, a eso trata las características del lenguaje. Son tres características muy importantes del lenguaje. Vamos a ver también las funciones, ¿no? Las funciones del lenguaje. Según nuestra intención tenemos las siguientes funciones. Son 6, pero vamos a ver 3 muy importantes, ¿correcto? Vamos a ver 3 muy importantes. Luego más adelante vas a ir dando cuenta también a través de los esquemas que he planteado hoy día. ¿Qué otras funciones más del lenguaje estamos considerando? Y estas se relacionan o se complementan con lo que es los elementos de la comunicación, ¿correcto? Función informativa o también llamada función representativa, ¿correcto? Dice que informa algo de la realidad. Esa función generalmente se usa en los diarios. Por ejemplo, aquí dice Mario Vargas Llosa liderará el proyecto del Museo de la Memoria. No, es una información, por ejemplo. Ahora te dice, escribe tú otros ejemplos. Por ejemplo, puedes escribir, ¿no? Supongamos, ¿no? Aumenta el número de casos de coronavirus, por ejemplo. Eso es una función informativa, ¿no? Está informando algo, está dando a informar algo, ¿correcto? O la está representando. Tenemos la función expresiva, también llamada función emotiva. Tiene que ver con las emociones, ¿correcto? Es cuando la persona manifiesta su estado de ánimo, tristeza, alegría, enojo, etcétera, ¿correcto? Sentimiento u opinión personal sobre un hecho. Por ejemplo, te amo mamá,
o ahora que se nos viene este domingo, ¿no? El Día de la Madre, feliz día mamá, por ejemplo, y vas a abrazar a la mamá, a la mamita, ¿no? Entonces, es una función expresiva también, de expresión del sentimiento que uno muestra o expresa hacia, ¿no? una persona, ¿correcto? Entonces, ahí está bien claro. Vamos entonces a la siguiente función, que es la función apelativa, también llamada función conativa, ¿correcto? Busca cambiar la conducta de otra persona a través de una orden, ruego, mandato o pedido. Por ejemplo, aquí puede ser retírate. Por ejemplo, ¿no? Puede ser también lo que es un ruego, ¿no? Una súplica también. Entonces, eso también es una función apelativa. Apelar a algo, ¿correcto? Y si te das cuenta en el esquema que tenemos aquí de funciones del lenguaje, vas a encontrar función referencial o representativa, que es una que transmite información sin expresar sentimientos ni emociones. La función expresiva que hemos hablado, emotiva, expresa sentimientos, opiniones o deseos en la función opuesta a la representativa, lo opuesto a lo contrario. Función apelativa o conativa, que también estamos viendo, que es influir en el oyente con el fin de que haga algo, ¿no? o actúe de una manera. La función poética, que es una de las funciones que también no hemos considerado, pero que también está incluida ahí, es crear belleza y un efecto estético, con el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, una poesía, ¿no? Puede ser una función poética. Función fática o de contacto es la que inicia o mantiene o finaliza una conversación, ¿correcto? Y la función metalingüística es hablar de la propia lengua que se utiliza en la comunicación. Por ejemplo, hablamos de morfología, gramática, a eso nos referimos cuando hablamos de metalingüística, ¿correcto? Y aquí, en este esquema, hablamos de la función del lenguaje en el proceso de comunicación verbal, como se estaba mencionando. Cada función del lenguaje está relacionado con cada elemento de la comunicación. Por ejemplo, en la expresiva vemos el emisor. En la poética, el mensaje, ¿no? En la conativa, el receptor, es decir, recepciona, ¿no? lo que está enviando, ¿no? En la fática viene por el medio por donde fluye dicha información, que viene a ser el canal, ¿correcto? Después está el código metalingüístico, es decir, la manera de hablar o la forma de hablar, ¿no? el código que se utiliza para poder hacer entendible dicho mensaje, ¿correcto? Y tenemos el referencial o de contexto o de realidad, ¿correcto? Entonces ahí tenemos bien claro ¿no? lo que tiene que ver cada función del lenguaje con los elementos de la comunicación, ¿sí? Entonces, estamos dándonos cuenta que hemos usado solamente 3 nada más de las funciones del lenguaje, pero son 6, ¿no? Son 6 funciones muy importantes que nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber. Yo te voy a pedir que grafiques la información, que escribas toda la información en el cuaderno, ¿no? Y que coloques como tarea, escribas un ejemplo de cada función del lenguaje según el concepto de cada una. Son 6, ¿ya? 6 funciones del lenguaje. De cada una vas a escribir un ejemplo, ¿ya? Y eso lo puedes graficar también. Cada ejemplo lo puedes ir graficando, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esa va a ser la tarea de hoy día. Vas a graficar cada función del lenguaje. Y también vamos a la parte donde hablaban de las características del lenguaje. Vas a también hacer un gráfico referente a cada uno de las características del lenguaje y también un ejemplo, ¿no? De cada una de las características del lenguaje. Por ejemplo, innato puede ser un bebé, ¿no? Puede ser un niño. El racional puede ser una persona pensando, ¿no? O imaginando algo. Entonces, te estoy dando ideas más o menos como para que puedas tú desarrollar el tema, ¿no? Una tarea que se está dejando planteada. Entonces, mis estimados alumnos, esto ha sido toda la clase de día de hoy en lo que respecta al lenguaje. Hemos visto el lenguaje, características y funciones, ¿no? Y conmigo van a estar llevando a partir de ahora el curso de lenguaje. Vamos a continuar con lo mismo que estaba haciendo el profesor anterior, ¿no? En el mismo cuaderno. Entonces, vamos nosotros a ir, pues, desarrollando el tema. Muchas gracias. Permiso.